y he escrito 4 folletos. No son un curso de teología completo, pero son un esbozo de lo que son algunos temas. Por ejemplo, este se llama Los pactos y las dispensaciones bíblicas. La mayoría de nosotros como que no estamos muy educados en la lectura, como que no nos gusta mucho leer, y los libros gruesos solo los vemos y nos da indigestión. Este otro se llama pedagogía básica. Hermanos, hay personas que tienen madera de maestros, pero debido a que no se desarrolla su talento, no se desenvuelven como tales. Este otro se llama la salvación. ¿Sabe usted que hay personas, y me atrevo a decir iglesias enteras, que no están seguros para dónde se van si se mueren en ese momento? Aquí presento en este folleto la seguridad eterna de la salvación, y este otro se llama el plan escatológico. Cada folleto le cuesta $5, pero si usted me compra los 4 se los dejo en $15. Traje también unos libros. El libro que el Señor me permitió escribir en el 2010 se llama El Espíritu Santo, Verdades y Mitos. También lo tengo a su disposición, y los discos que grabé con mis hermanos como trío, también tengo los 2 volúmenes, y otros discos que un hermano me dio para que se los vendiera, ahí los tengo también. Casi ya parezco coyote. Me dijo un hermano, me dijo, yo soy comerciante, me dijo, y le dije yo, ¿qué clase de comerciante? Comerciante en pequeño y coyote en grande, le dije yo. Abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Una pregunta que vamos a contestar en esta mañana: ¿por qué debo congregarme? ¿Por qué debo congregarme? Recuerde que Hebreos es una epístola anónima. Si usted piensa que la escribió Pablo, siga pensándolo, usted no pierde su salvación. Si usted cree que la escribió Apolos, usted siga pensándolo, no pierde su salvación. Si usted cree que lo escribió Lucas, siga pensándolo, usted no pierde su salvación. O si usted cree que lo escribió Pedro, siga pensando. Esos son los posibles candidatos, pero a ciencia cierta no se sabe. La epístola a los hebreos sigue siendo una epístola anónima. Hebreos capítulo 10, les decía, versículos 19 al 25. Cuando lo vaya encontrando, se va poniendo de pie. Esto significa que cuando todos estén de pie, están listos para leerla, y procedemos juntos a la lectura de la palabra. Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos a esperar a los que todavía se encuentran sentados buscándolo. Búsquelo con toda tranquilidad. Son las 12:25. Yo pienso que si salimos a las 2 de la tarde está bien, ¿verdad? Hebreos 10, del 19 al 25. ¿Están listos todos? Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre bendito, gracias, Padre celestial, por nuestro tercer día de campaña. Gracias porque estamos a punto de culminarla, y te damos gracias porque nos has permitido estar en el mejor lugar, tu casa, Señor. Ministranos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Por qué debo congregarme? Hermanos, los pastores tenemos un problema. Llegan a nuestra iglesia personas que no son fieles seguidores de Cristo, sino que hay que andarlos arriando. Hace muchos años conocí a un ministro de alabanza, hoy le llaman salmistas, yo no sé de dónde salió esa palabra, pero bueno, conocí a un ministro de alabanza y me dio este consejo. Mira, me dijo, como siervo de Dios debes de entender que un pastor debe guiar a sus ovejas,
porque muchos pastores no se dedican a guiar ovejas, sino a arriar vacas. Yo me quedé pensando, me pareció un poco grosero y le dije, ¿me lo podrías explicar mejor? Claro que sí, me dijo. Cuando te pares al frente, me dijo, de una congregación y te pongas a ajolotarlos, las personas que no son del Salvador, pregúntele a los que son salvadoreños, porque no tengo tiempo para definir estos términos técnicos. Cuando te paras al frente y empiezas a querer ajolotar a la congregación, o a exigirles que se congreguen, a exigirles que diezmen, no estás guiando ovejas, estás arriando vacas. El pastor que guía ovejas, sencillamente él, con su ejemplo, con su trabajo y con su dedicación, sienta el precedente para que la iglesia siga sus pasos. ¿Y sabía usted que la oveja es un animal que tiene uno de los animales que tiene la vista más corta? La oveja casi no mira, la oveja mira siluetas. Quiere decir que la oveja no distingue a una persona, sino que se guía por el oído. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Entonces es importante que usted sepa que al congregarse, el beneficiado no es el pastor. Al congregarse, el beneficiado es usted mismo. Hay una cosa bien importante que debemos saber. Siempre hago pausa para que digan amén y me falla la fe, pero así dejémoslo, no se preocupe. Y si usted no quiere aplaudir, tampoco aplauda, porque perdemos tiempo. Yo soy un poco acelerado. Entonces es importante que usted sepa que al congregarse usted se beneficia, y como lo voy a explicar en unos momentos, cuando usted está bajo el fuego de la palabra, hermanos, eso produce el cambio que el Espíritu Santo opera en su corazón, que a través de la palabra usted va creciendo en el conocimiento y usted va cambiando, que muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta qué tan acelerado está ese crecimiento. Y seguramente usted esté pensando, con justa razón, este pastor a veces la introducción la hace muy larga. Tiene usted mucha razón. Empecemos, porque si no, no terminamos. Vamos a ver, ¿qué tengo que enseñarles en esta mañana? Ayer estudiamos que son ¿cuántas epístolas? Ya me hicieron quedar mal ante los visitantes. Son 21 epístolas. ¿Y cuántos son los dones? 21 también. Y decíamos que las epístolas se dividen en 3 grupos, y también los dones se dividen en 3 grupos. Mire qué curioso. ¿Se acuerdan el primer grupo de las epístolas? ¿Cuál es el primer grupo? Amén, Paulina. Yo veo que le están diciendo Paulina. Lo que pasa es que a veces somos prudentes y no queremos contestar. Las primeras son las epístolas paulinas, que son 13, ¿se acuerdan? El segundo grupo, ¿cómo se llaman? Epístola anónima. Amén, epístola anónima. Solamente es una, Hebreos. Y el tercer grupo, epístolas generales o universales. Amén, así es. Hermano, que me encanta como saben ustedes tanto que no perdemos tiempo. Epístolas entonces paulinas, epístola anónima y epístolas generales o universales. Y los dones decíamos también que son 21. Los primeros, ¿cuántos son el primer grupo? 7. Los dones del Padre, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, los dones del Padre, que son 7. El segundo grupo, los dones del Hijo, Efesios 4:11, se conocen con el nombre de ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el último grupo, que son 9, los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 10. Excelente, los felicito y desen un aplauso a ustedes mismos porque saben bastante. Amén. Lo primero que quiero que veamos es, pastor, dígame, ¿qué pasa si no me congrego? ¿Sabía usted que muchos cristianos quieren vivir un evangelio regateado? Usted sabe qué quiere decir regatear, ¿verdad? Yo creo que esta es una palabra universal. Regatear, para que me lo entienda, le voy a contar el testimonio de mi papá. A mí me gusta mucho hablar de mi papá porque tuve un ejemplo excelente con mi papá. Mire lo que hizo. Señora, le dijo, ¿a cómo son los aguacates? Estábamos en el mercado central, ahí en San Salvador. ¿A cómo son los aguacates? Le dijo. Bueno, le dijo, se lo voy a dar 50 centavos. En ese tiempo estaba el Colón todavía, cuando todavía no nos habían invadido. Se lo voy a dar a 50 centavos. Delos a Colón mejor para que le gane más, le dijo mi papá, y se fue, dio la vuelta y se fue.
Y lo que dio la vuelta a mi papá, yo iba detrás de él, la mujer empezó a bendecirlo. ¿Usted sabe cómo bendicen las del mercado? Viejo tacaño, sinvergüenza, y no sé, bueno, de cuántas, no me los he robado, pero no dice robado, sino que dice la palabra con H. No me gusta decirla, hueviado, dicen ellos, pero no me gusta decir que feo se oye. Entonces empezó a bendecir a mi papá y mi papá solo me volteó a ver para ver si yo venía detrás de él. Fúrate, me dijo. Y se me quedó viendo la señora un poco avergonzada y me dijo, dígale por favor a su papá que se lo puede dejar más barato, me dijo. ¿Usted cree que mi papá iba a regresar? Claro, él no regresó por después de la gran ultrajada que le pegaron. Así como mi papá quería que le dejaran los aguacates más baratos, ¿sabía usted que hay personas que quieren vivir un evangelio sin congregarse tanto, pero igual teniendo los mismos privilegios de un hijo legítimo de Dios? Por eso, la primera pregunta o el primer consejo, la primera cosa que quiero discutir es, ¿qué pasa si no me congrego? En primer lugar, si no te congregas, no estás bajo el fuego de la palabra. No estás bajo el fuego de la palabra. Los que son del Salvador y vivieron la década de los 80 recuerdan la guerra y cómo se acreció la guerra y cómo se hizo fuerte cada vez más, tanto que habían días que cerraban las empresas porque nadie podía salir a trabajar por los enfrentamientos. ¿Ustedes se acuerdan? Y alguien decía, si usted no ama la vida, salga a la calle, más de un balazo le va a caer, o de unos o de los otros, pero le va a caer un balazo aunque sea. Eso es lo que sucede cuando usted se congrega, está bajo el fuego de los balazos espirituales que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está siendo predicada y usted siente, quiero contarles, a manera de testimonio, desde entonces yo no me siento mal, porque al principio cuando yo comenzaba mi ministerio me sentía un poco mal. A veces traigo un bosquejo y de repente empiezo a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Y eso me sucedía en una ciudad que se llama San Rafael, pasando el Golden Gate en el área de San Francisco, ellos le llaman el área de la bahía. Recuerdo que estaba predicando en esa iglesia y el bosquejo que yo llevaba era una parábola. A mí me encantan las parábolas y me gusta sacarle la instrucción específica a cada parábola y también las enseñanzas, podríamos decir, aledañas a esa parábola. Empecé bonito mi parábola, pero de repente empecé a cinchasear a la congregación. Cinchasear quiere decir cintarear para los mexicanos. Empecé a darle duro a la congregación y mientras estaba dándole duro, empezó un conflicto interno que dije yo, bueno, si yo no soy el pastor de esta congregación, ¿por qué lo estoy regañando? Y me regresé a la parábola, seguí otra vez con la parábola y vuelvo a seguirlo cinchaseando. Yo me sentía mal, hermanos, y todo el sermón me lo pasé entre la parábola y la cinchaseada. Cuando terminé de predicar, yo siempre acostumbro, cuando termino de predicar, me doy la vuelta y si hay sillas aquí, lo hago en la silla, y si no, lo hago ahí abajo. Le doy gracias a Dios por haberme permitido servirle. Y en esa ocasión terminé de predicar, me di la vuelta, me arrodillé y dije, esta noche me van a linchar. Esta gente ha de estar perra conmigo porque les he dado duro, dije yo. Eso estaba diciendo, supuestamente orando, pero no estaba orando, sino que estaba pensando qué iba a pasar. A ver si salgo vivo de aquí, dije yo. Entonces el pastor escuché que dijo, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la exhortación que hemos recibido en esta noche. Entonces cuando el hermano empezó a dirigir la oración, dije, seguramente todos están con los ojos cerrados, ahorita voy a aprovechar. Me bajé de la tarima, me fui a lo que le llaman el altar de oración y ahí me arrodillé y dije que me agarren arrodillado. Y me arrodillé. Entonces oí que el pastor dijo, hermanos, que Dios me los bendiga, nos vemos en el siguiente culto. El piso era así de cemento y las sillas eran de metal. Y cuando la gente se levanta, las sillas suenan. Y yo oí que las sillas, yo no estaba orando, yo estaba pendiente del primer leñazo. Y las sillas moviéndose, y yo esperando. Y de repente se quedó todo callado, ya se fueron, dije yo. Y me levanto, hermano, una fila. Uno por uno me van a ir agarrando, dije yo. Por lo menos son ordenados estos hasta para desquitarse, dije yo.
Hermano, y me acerco a la primera persona y yo con la mano lista, le voy a agarrar la mano de por si no creo que sea zurdo, dije yo. Y entonces me dice, pastor, me dijo, y me soltó la mano y me abrazó y me dijo, eso es lo que estábamos esperando, me dijo. Como que alguien le dijo que eso estaba padeciendo la iglesia, le damos las gracias. Ay, dije yo, respiré, por lo menos este no me hizo nada ni me dijo nada. Para no hacerles largo el cuento, todos me felicitaron y me dijeron, pastor, escuchamos justo lo que la iglesia necesitaba escuchar, porque nunca se nos había predicado así y buena falta que nos hacía. Dice yo, hermanos, así es que hago la advertencia. Si de repente me voy por la vereda tropical, si de repente me voy por la tangente, usted regréseme por la secante. Primero dije, entonces, si usted no se congrega, usted no está bajo el fuego de la palabra. En segundo lugar, si usted no se congrega, su fe no es fortalecida. Note lo que le dije. Su fe no es fortalecida. No dije que su fe no crece, la fe no crece. Romanos capítulo 12, versículo 3. Lo voy a leer porque va a ser que me equivoque, y aquí hay estudiantes de teología. Cuando tengo estudiantes de teología enfrente me cuido, porque hermano, los mismos que yo he preparado a veces me corrigen y qué vergüenza me da a mí. Romanos capítulo 12, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra. Si usted no tiene habilidad para manejar su Biblia, solamente escuche la lectura y ya cuando llegue a su casa lo busca, lo lee y diga amén allá usted solito en su casa. Dice Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No dice va a repartir, no es un futuro, es un pretérito perfecto o imperfecto del modo indicativo, en plural sería en este caso. Quiere decir que Dios ya te dio justo la medida de fe que necesitas. Pastor, ¿y cómo supo? Hermanos, si Dios es omnisciente. Para que usted se forme una idea más o menos, cuando viniste a Cristo, el Señor te midió. Por supuesto, te midió espiritualmente. No estés pensando, híjole, cuánta fe me dio a mí, estarán pensando los que pesan más de 200 libras. No, te midió espiritualmente. Te midió espiritualmente, vio tu trayectoria cristiana y dijo, lo que necesita es esta medida de fe. Y te dio la medida de fe que necesitas. Vino otro y le dio otra medida de fe. Por eso es que Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice que Dios no nos va a dar nunca una prueba o una tentación más grande de lo que podemos soportar, porque Él conoce la fe que tenemos. Pastor, están pensando los estudiantes de teología. Tengo una pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta? Entonces, ¿por qué los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe? Y usted estará pensando, qué bueno que preguntó lo que yo estaba pensando. Porque cuando la Biblia narra algo, cuenta algo, no necesariamente está diciendo que así es, sencillamente lo está contando. Entonces los discípulos llegaron a hacer una pregunta que es incorrecta. Señor, aumentanos. La respuesta del Señor hubiera sido, ¿cómo le voy a aumentar algo que ustedes tienen suficiente para el trabajo o la tarea que van a enfrentar? No puedo. Pero el Señor contestó así: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate a la mar. ¿Verdad que se dice la palabra? No se preocupen si no dicen amén. Igual yo sigo, porque sé que lo que estoy diciendo así es. Ahora, si usted no está de acuerdo, levante la mano y lo discutimos allá afuera, porque aquí no tenemos tiempo, porque estamos grabando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quería decir? Para contestarles, vuelvo al ejemplo de mi papá. El primer carro, mi papá lo compró en el año 1972. En 1972 era un carro, hermano, qué bonito lo veía, yo nunca había tenido carro. Y entonces, en esa fecha, yo comencé a apartarme del Señor, porque les decía anoche, yo nací y crecí en una iglesia cristiana, evangélica. Pero a los 16 años,
A mí siempre me ha gustado la música. Yo soy por naturaleza músico. Tanto que me acuerdo que mi pastor un día me dijo, vos no sos pastor, me dijo. Y le dije, entonces soy músico. Y otro día me dijo, vos no sos músico, entonces soy pastor, le dije. Y bien bravo me dijo, siempre hay salida y usted siempre hay acusación, le dije yo. Pero bueno, me acuerdo que ese carro yo andaba tomando, y usted sabe que un borracho no piensa igual que una persona sobria. Lo choqué, ese carro parecía piñata. ¿Sabe por qué parecía piñata? Como que lo habían agarrado a garrotazos. Entonces llegaba yo a la casa y mi papá lo primero que hacía era ver. Mira, me decía, este golpe no lo tenía. Papá, eso usted no se ha fijado. Y si era cierto, era nuevo el golpe. Mi papá se fijaba bien, pero usted sabe, una mancha más al tigre no se le nota. No, no, papá, si es vieja. Mira, me dijo un día, ojalá tuvieras cerebro. ¿Significa que soy hueco? Para los de Guatemala, hueco, no estoy hablando del hueco de Guatemala, ¿verdad? Para los que no saben, en Guatemala huecos son los homosexuales. Por eso es que dicen que una vez estaba un señor esperando un bus y se iba a subir. No, señor, ya no cabe, le dijo. Mire, si ahí hubo un hueco, dijo. Y el de arriba dijo, sí, pero voy pagando, dijo. Yo no quiero pecar, pero ustedes me hacen pecar. Ya me olvidó lo que les estaba diciendo. Oh, con las palabras de mi papá, ¿significa que me dijo no tienes nada aquí? No, lo que él me quiso decir es, ojalá usaras lo que ya tienes, pero no lo usas solamente para chupar. Eso más o menos es la idea de la respuesta del Señor. Si tuvierais fe, quiere decir ellos ya la tenían, pero no la usaban. ¿Sabe usted que muchos de nosotros tenemos una fe espectacular, pero no la usamos? No dicen amén, pero es cierto. Aunque no digan amén, igual sigue siendo cierto. Entonces, la fe no aumenta, la fe se fortalece. ¿Y cómo se fortalece la fe? Con las pruebas y con los milagros. Así que si usted quiere que el Señor le aumente su fe o le fortalezca su fe, entonces pídale una prueba o pídale un milagro. Pero para el milagro primero tiene que venir la prueba. Así que si usted quiere conocer la fe verdadera, enférmese primero. Y mientras más fea es la enfermedad, más fuerte será su fe, más fortalecido será en fe. Bueno, no digan amén, no se preocupe, está bien. Si no me congrego, ¿qué pasa? Si no te congregas es que no te has enamorado de Cristo. Y aquí acudo a lo que todos hemos padecido. ¿Se acuerda cuando usted se enamoró? Me acuerdo lo que me dijo una vez un joven pastor, me dijo, usted a veces lo hace sentir mal a uno, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Ayer me dijo, me subí al bus, al ómnibus, al camión, me subí al bus, me dijo, y cuando entré al bus vi un asiento con una muchacha, viera qué chula, me dijo. Y justo a la par de ella estaba el asiento vacío. Qué cabal me salió esto, dijo, y se sienta. Y sentándome me acordé de sus palabras. ¿Y cuáles son mis palabras? Todo el que se le ponga enfrente, háblele de Cristo. ¿Para qué me acordé de usted? Empieza el conflicto. ¿Le hablara del Señor o le hablara de mí? Quiere decir que este joven estaba en la época que muchos de nosotros estuvimos enamorados. ¿No es cierto que usted vivía de puros suspiros? Usted no necesitaba desayuno, almuerzo y cena. Un suspiro en la mañana, un suspiro a mediodía, un suspiro en la noche y usted estaba hecho. Usted vivía de suspiros. Parecía, como dice mi pastor, chucho de finca, dice mi pastor. Entonces, cuando usted se enamoró, ¿no es cierto que esperaba con ansias la hora de ir a ver al ingrato o a la ingrata? Pensé que ahora sí iban a decir amén, pero no les saco amén a ustedes. Lo que pasa es que los casados primero voltean a ver a la esposa y después se hacen los locos. Cuando usted se enamoró, usted esperaba con ansia, y no es cierto que no quería que el tiempo transcurriera. Usted quería parar el reloj. Y se terminaba la hora, peor si tenía un suegro de esos suegros bravos que le ponen el límite de tiempo. Y se llegaba a las 9 de la noche y salía el papá y le decía, jovencito, son las 9, vaya a acostarse porque mi hija tiene que acostarse también. Y qué decepción nos daba tener que retirarnos, esperar otro día para poder ver a la ingrata.
porque estábamos enamorados. Quiere decir que si usted está enamorado de Cristo, usted va a ansiar estar en la casa del Señor. Ay, al fin dijeron amén, hombre. ¿Por qué? Porque nos desesperamos. El problema del que no se congrega es no se ha enamorado de Jesucristo. Y dicen, voy a ir, pobrecito Dios. ¿Pobrecito quién? Hermano, si no le vienes a hacer un favor a Dios, el favor te lo haces a ti mismo. Y otra cosa más, si no te congregas, eres un idólatra. Si no te congregas, eres un idólatra. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Yo no tengo imágenes, no necesita. Y se lo voy a comprobar. ¿Cómo se define el término idolatría? ¿Qué es idolatría? Escuche. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Quiere decir que si el dinero de tus diezmos lo ocupas para comprar un carro, eso se llama carrolatría. Si los diezmos del Señor los ocupas para comprarte un traje, eso se llama trajolatría. Si el tiempo de Dios, el tiempo que le empleas a Dios o debería de emplearle, te quedas en tu casa planchando, se llama plancholatría. El tiempo de Dios que debes emplearle y te quedas lavando en tu casa se llama lavolatría. La mujer que se queda cuidando a su marido se llama maridolatría. O el marido que se queda cuidando a su mujer se llama mujerolatría, etcétera. ¿Usted me está entendiendo? Si no te congregas, eres un idólatra. Así que deja de criticar a los pobres católicos. Claro, ya se sabe que son idólatras rematados y de nacimiento. Pero hermanos, muchos de nosotros somos peores que ellos porque se supone que nosotros somos fieles a Dios. Gracias a Dios por los 5 amenes. Número 2. ¿Cuáles son las ventajas de congregarme? ¿Qué obtengo? ¿Cuáles son los beneficios al congregarme? En el versículo 19, estamos en el capítulo 10 de Hebreos. Ya me perdí porque lo busqué. Y usted sabe cómo hacen falta los micrófonos inalámbricos para tener las dos manos libres. Pero Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, escuche lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la primer ventaja para congregarse es que obtienes libertad para entrar al lugar santísimo. Pastor, ¿y qué es el lugar santísimo? Hace muchos años, quizá yo vivía todavía en Los Ángeles, sería entonces unos 18 o 19 años. Se me acerca una hermana y me dice, pastor, me dijo, quiero que escuche este cassette. En ese tiempo los CDs no estaban muy de moda. Quiero que escuche este cassette. Y lo agarré y decía, 3 pasos para entrar al lugar santísimo. Está bien. No le voy a decir el nombre del pastor porque seguramente usted lo conoce o capaz que compre esta grabación y se la va a dejar a ese maestro allá. Agarré el cassette, me fui para mi casa. A mí me encanta escuchar buenos sermones y me molesta escuchar herejías, me molesta. Tenga cuidado con ver enlace, tenga cuidado. Ahí hay muchos herejes, pero bueno, agarré el cassette, me fui para mi casa y escuché más o menos estas palabras. Hermano, me arde la garganta cuando quiero hacerle como ellos. Tienes que entrar al lugar santísimo. Amén. Se oye que decían los hermanos. Ahora te voy a dar 3 pasos para entrar al lugar santísimo. Amén, decían los hermanos. Porque si no entras al lugar santísimo, no estás en nada, mi hermano. Y esperando que dijera cómo entrar al lugar santísimo. Y se terminó el cassette y él regañando que había que entrar al lugar santísimo y 3 pasos para entrar al lugar santísimo que nunca llegaron. Llegué donde la hermana, aquí está su cassette. ¿Qué le pareció? Hermano, usted nunca me vaya a preguntar nada, porque yo le voy a decir la verdad. Si usted me invita algún día a comer, usted solamente deme la comida y punto. ¿Le gustó, pastor? Hace poco, día martes,
Las hermanas se reúnen a orar a las 5 de la mañana. Gracias a Dios que solo hermanas. Si incluyen hermanos, tiene que ir el pastor. A las 5 de la mañana. Y me desperté, mi esposa ya se había ido a la oración. Me desperté como a las 6 de la mañana con una hambre perra. Yo no sé si usted alguna vez le ha dado hambre. Hermanos, en los sueños qué sabroso come usted, pero no se llena. Usted come de todo, qué variedad come, pero no se llena. Y me desperté, me levanté y iba a venir mi esposa, porque solo es una hora de oración. Y era las 6:15 y no llegaba. Y yo que no puedo hacer ni un huevo, hermano. Y llega mi esposa con una caja. ¿Por qué no venías?, le dije yo. Es que nos quedamos platicando, que no sabías que me tenés aquí aguantando hambre. ¿Tenés hambre?, le dije yo. Me dice, ¿tenés hambre? No aguanto el hambre. Mira, me dijo, una hermana fue a Los Ángeles y te trajo pupusas, me dijo. Calentame una. Y también te mandó tamales, calentame uno también, le dije. Hermano, pero las pupusas eran así, mire, grandotas. Pero dije, bueno, con un esfuercito se va, dije yo. Soy buen artillero. Me calentó la pupusa, me calentó el tamal. Y ya con la pupusa estaba quieto, pero no podía darme yo. Usted sabe que un buen soldado no se rinde. Agarré el tamal y me lo comí. Hermano, como a las 3 horas empezó el estómago a moverse. Y salí corriendo al baño y no sabía si sentarme o arrodillarme. Usted me entiende lo que le quiero decir, ¿verdad? Me cayeron mal. No sé si el tamal o la pupusa. Pues los jueves tenemos el colegio de teología. Y la hermana que me llevó las pupusas es estudiante de teología. Terminamos la clase y me dice, pastor, ¿qué le parecieron las pupusas? Ay, hermana, le dice mi esposa antes de que yo hablara. Ay, hermana, qué sabrosa. Y se pone a taparme a mí. Qué sabrosa, hermana. Qué rica esas pupusas. Y yo me quedé pensando. Menos mal que no tuve que decir la verdad. Y yo no sé ni por qué estoy contando esto. Sigamos. Oh, libertad para entrar al lugar santísimo. Este señor, este predicador, pastor le voy a llamar, es un pastor que es producto de una división. Hermanos, a mí las divisiones me dan náuseas. Los divisionistas, hermanos, no los tolero. Una vez a mí me pidieron que abriéramos una iglesia. Y no voy a decir quién, pero si escuchan este sermón en mi país, vas a ver a quién me refiero. Pongamos una iglesia de ahí donde te echaron, porque a mí prácticamente me echaron de la iglesia pentecostal. Pongamos una iglesia ahí a la vuelta donde te echaron. No, le dije, no puedo. ¿Por qué? Se van a ir todos conmigo. Eso es lo que, no, le dije, yo no soy de esos. Hermanos, a mí no me gusta la división, pero este señor, este predicador, es una división. Bueno, este hombre es un gran gritón y eso le gusta a la gente, que le griten. Hay un lugar cerca de donde yo vivo que se llama Santa María. Había un predicador, hermanos, viera qué hombre más malcriado. Atajo es sinvergüenza, decía. ¿Y sabe qué decía la iglesia? Amén. Ustedes son unas cucarachas. Hermano, no estoy mintiendo. Ustedes son unas cucarachas. Amén, decían los hermanos. Hermano, yo no entiendo cómo hay gente que le gusta que los maltraten, masoquistas. Pero bueno, él no explicó ni qué era el lugar santísimo, ni menos cómo entrar al lugar santísimo. Pero yo no pretendo hacer eso. Lo que pretendo hacer es, los estudiantes de teología, por favor, corríjanme. El tabernáculo se componía de 3 recintos, de 3 lugares. El lugar más externo se llamaba atrio. En el atrio podía entrar cualquier persona, porque los oferentes que llevaban su animal tenían que entrar para entregárselo al sacerdote que lo iba a presentar en holocausto o en sacrificio, según la clase de ofrenda que fuera. En el tabernáculo, usted se acuerda que habían 2 utensilios, el altar del holocausto y altar de bronce o el lavacro. El sacerdote, cuando tenía que presentar la sangre que había sacado al animal, se metía al lugar santo. En el lugar santo había a la derecha la mesa de los panes de la proposición. Enfrente y pegado al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo estaba un lugar que llamaba el incensario o altar del incienso. Y a la izquierda estaba el candelabro o menorá. Al lugar santísimo no podía entrar nadie jamás, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era una cortina gruesa entre 5 y 7 pulgadas de espesor. Para poner ese velo,
lo probaron su resistencia con 2 yuntas de bueyes que jalaron y no lo pudieron romper. Entonces dijeron, está listo. Lo pusieron y ese velo sobre velo, tela sobre tela, pusieron para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, en la fiesta que se llama el día de la expiación. Los estudiantes están diciendo, si eso ya me lo sé de pe a pa, este pastor con lo que viene. No importa, pero hay quienes no lo saben. Pero ese velo del templo, les dije, 2 yuntas de bueyes no pudieron romperlo. Cuando Cristo murió en el Calvario, cuando Cristo dijo aquellas palabras en griego tetelestai, que significa la deuda ha sido cancelada, que en nuestra Biblia se tradujo consumado es, dice la Biblia que en ese mismo momento el velo del templo, el velo que les estoy mencionando, se rasgó, se partió en 2 de arriba a abajo, para que todos aquellos que vengan a Cristo tengan acceso libre al lugar santísimo sin necesidad de sacerdote, porque cada cristiano se constituye en un sacerdote de él y de toda su familia también. Qué bueno que se emocionaron, porque hoy me emociono también, hermano. Tengo que calmarme. El lugar santísimo. Tenemos eso, el lugar santísimo. Hay un coro. A mí me gusta la música, pero me gusta analizar la letra. Y seguramente usted escuchó ese coro. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes oyeron ese coro? Hermanos, para un músico el desafío es los acordes que lleva. Acordes que no son como los himnos que cantábamos antes, que llevan nada más la tríada. ¿Se acuerdan, hermano Marín? Nada más re, la, sol, re, la, sol, re, la, sol. Monótono. Estos himnos presentan un desafío porque llevan unos cambios raros, y uno de músico, qué bonito está este acorde, qué bonito este cambio. Entonces me llamó la atención ese coro y empecé a cantarlo. Pero no me fijé en la letra hasta que de repente me puse a pensar y escuche. Vamos a suponer que estoy en el tabernáculo. Primero, para entrar, obviamente, había que entrar por el atrio. Entra uno al atrio, después entra al lugar santo y por último al lugar santísimo, si era el sumo sacerdote y era el día de la expiación. Pues el coro va así. Señor, llévame a tus atrios. Qué bonito. Hermano, dije yo, va a ir avanzando hasta entrar al lugar santísimo. Hermano, yo estaba emocionado. Y dice, y al lugar santo, ya va llegando al lugar santísimo, al altar de bronce que está aquí. ¿Usted me entiende? Iba para allá y de repente se regresa al atrio. Hermano, Hitler le decía a su ejército, un paso atrás ni para agarrar impulso. ¿Cómo es posible que un cristiano va a dar un paso atrás? Porque hay muchos cristianos que son como el pollo de Doña Lola. Doña Lola era una vecina que tenía criadero de pollos y los vendía, y le nació un pollo con una patita para allá y la otra para acá. Así que ese pobre pollo no iba para ninguna parte, porque con esta patita se movía y con la otra se regresaba. Nunca pasaba del mismo puesto. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos como el pollo de Doña Lola? Y el que hizo este coro, Señor, llévame a tus atrios. Ya le dije, en el atrio estaba el lugar, el altar del holocausto y la fuente de bronce o lavacro. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, porque se regresó. Pero bueno, ahí no llega todo. Señor, tu rostro quiero ver. ¿Quién no anhela ver el rostro del Señor? Pásame la muchedumbre, dundo, y no la habías pasado, pues porque te regresaste. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Hermanos, Pentateuco es una de mis materias y nunca encontré yo que el sacerdote cantara. Ese era oficio de los levitas, donde el sacerdote canta, pero dejémoslo. Tengo hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y solo encuentro un lugar. Por fin dije yo, se va a meter al lugar santísimo. Llévame al lugar. ¿Por qué no entra? ¿Acaso está cojo? ¿Acaso está paralítico? ¿Por qué no se mete él solo y no que quiere que lo lleven, que lo metan? Hermanos, a lo que quiero llegar es a esto. La muerte de Cristo abrió el velo del templo para crear un acceso libre a cada hijo de Dios.
todo aquel que recibe a Cristo se constituye en sacerdote y él puede entrar libremente al lugar santísimo sin andar buscando nada y sin andar preparando nada, porque Cristo abrió el camino. Gloria a Dios. Pero algunos quizás le pusieron zipper y lo cerraron. No es llévame al lugar santísimo, es yo iré al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. ¿Quién permitió el acceso libre? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, los cristianos estamos tan agradecidos con Dios porque nosotros tenemos acceso libre. Usted solamente cierra sus ojos y ya está en el cielo. ¿Usted le gustaría estar ya en el cielo? Amén. ¿Usted le gustaría morirse ahorita? Bajaron los amenes. ¿Sabe usted que Dios a veces se rasca la cabeza y dice, yo no entiendo a mis hijos? Dicen que quieren estar en el cielo y no se quieren morir, entonces ¿cómo van a hacer? Solo que en sueños, ¿verdad? Pero bueno, tengo que seguir. Libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora miren el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, nosotros tenemos un acceso libre. Usted no tiene, hermano, no digo yo que no lo haga, sí puede hacerlo. Pero ¿por qué acudir o buscar siempre al pastor? No estoy evadiendo responsabilidades. ¿Por qué buscar siempre al pastor? Pastor, necesito oración. ¿Acaso usted es mudo? Si usted puede orar y la oración suya vale lo mismo que la oración del pastor, nadie es más. Claro, el Señor nos puso a los pastores para que instruyéramos a la congregación, pero no somos más santos que ustedes. Es más, a veces ustedes son más santos que nosotros. Son más puros que nosotros, más fieles que nosotros. Yo recuerdo cuando iniciaba mi ministerio, sonaba el teléfono a las 11 de la noche. Pastor, ¿podría venir a orar por mí? Ahorita voy, hermana. Ahora sabe qué le digo. Después de las 9 de la noche está prohibido hablarle al pastor, a no ser que haya una emergencia. Si usted tenía un dolor, arrodíllese al pie de la cama y ore usted solita, usted solito. Porque, hermano, tenemos acceso libre. Claro, no estoy diciendo que pastor más cómodo, pues quizás sí. Pero es que si no se aprovechan de uno y lo agarran como pelón de hospicio, como hijo de crianza. Y perdonen la expresión, como cholero. Una vez me regañó mi esposa. Mira, me dijo, de taxista te han agarrado, porque sabía usted que también de taxista lo agarran a uno. Pero bueno, mejor voy a seguir, ya me estoy yendo por la red tropical. Y el versículo 21 dice algo más. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hermanos, tenemos el mejor sacerdote. Dicho sea de paso, la epístola a los Hebreos, la palabra clave es la palabra mejor o superior, porque el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico, que era el sacerdocio tradicional. Y por eso es que dice el Señor Jesucristo que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio eterno, un sacerdocio perenne, un sacerdocio que no perece jamás, porque es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo que vive para siempre. Gloria a Dios. Y número 3, para que descansen en paz y que de Dios gocen. Versículo 22. ¿Cuáles son las condiciones para congregarse? Hay condiciones para congregarse. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos uno por uno. Número 1, con corazón sincero. Si a Dios le molesta algo, es la hipocresía. Le molesta la deshonestidad. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Para los que no dijeron amén, no lo voy a dejar así con la duda. Ananías y Zafira era una pareja de sinvergüenzas. Era una pareja de hipócritas. Hermanos, en su hogar que solo haya un sinvergüenza. Hermanas, no dejen que su marido sea un sinvergüenza. Hermanos, no sea que su mujer sea una sinvergüenza. Uno nada más tiene que hacer, el otro está para corregirlo. Llega Ananías. Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Vamos a usar cifras ficticias.
Él la vendió en $10,000. Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad? En $5,000, aquí están. Le dijo Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué no te quedaste con la heredad, sino que estás cutarreando, decimos en El Salvador? Sino que estás cutarreando a la mitad. Por esa mentira, ahorita mismo, mira lo que te va a pasar, ¡plos! Cayó. Palmolive su jabón. Como decíamos ahí en El Salvador, no sé si usted se familiariza con esta frase que voy a decir, porque yo fui un borracho por 12 años. Una sola nalgada, la mordida de los jocotes y escupir a la calle. ¿Se acuerdan? Antes de que llegara la PH. Entonces, cayó muerto Ananías. Y detrás de él venía la mujer, Zafira. Zafira le dijo, ¿es cierto que en 5,000 vendieron la heredad? Amén, amén. Así es, en 5,000 la vendimos. Por ser sinvergüenza igual que tu marido, tal para cual, ahorita los mismos que sacaron a tu marido de las patas, voy a usar términos toscos, ¿verdad? Así te van a jalar de ellos, porque mira lo que va a pasar, también Palmolive su jabón. Se murió la señora y a Dios le molesta la hipocresía. Por eso, cuando vengas a la casa del Señor, ven con un corazón sincero. Qué bueno es tener un corazón abierto, dice, ¿verdad? Un corazón sincero. Hermanos, es necesario que vengas con una mente abierta y saludando a toda la gente con una sonrisa en tu cara. Y que lo que diga el pastor, si te dolió, sobate, pero también sonreíte. Porque si protestas te va a ir peor. Y voy con un ejemplo de mi papá. Les dije la otra noche que el cincho de mi papá medía como 2,5 pulgadas de ancho. Y era de un cuero barato porque éramos 12 y a los 12 tenía que sostener, tenía que comprar cosas baratas. Pero viera cómo ardía ese cincho. Oye. Pero gracias a ese cincho, ahora soy lo que soy. Entonces, me acuerdo que una vez, no me acuerdo ni por qué, pero mi papá me avienta el cinchazo. ¡Plah! Usted muy duro me pega. Ah, me dijo, estás protestando, me dijo. Fíjate que solo uno te iba a dar, me dijo. Pero por protestón, ahí te ve lo otro, me dijo. Ahí aprendí que no hay que protestar. Si te dolió, sobate. Gracias, Señor. Duele, pero qué sabroso, porque tú te encargas de resolver este problema y esta necesidad. Así es que en la iglesia yo les digo a los hermanos, hermano, si usted piensa que por usted estoy diciendo esto, que no le quepa la menor duda que así es, por usted lo estoy diciendo. Segunda condición al congregarse, una transparencia moral y espiritual. Un ejemplo, el pastor Edwin lo sabe, pero a usted no se lo voy a contar así. Un hermano de nuestra congregación cometió un pecado con una hermana de la congregación. ¿Qué pecado, pastor? No se hagan si ustedes ya saben que estoy hablando. Cometieron un pecado y obviamente salieron dañadas terceras personas. Y le dije, hermano, le dije al pecador, le voy a pedir un favor, le dije. Podría abstener de congregarse, no se congregue por un tiempo para que el dolido no use como excusa que no le quiere ver su cara, le dije. No se preocupe, pastor, me dijo. Se sentía humillado, se sentía avergonzado, se sentía arrepentido. Y me lo concedió, pero el otro dañado ya no llegó a la iglesia. Cuando llega, pasó un año y llega y me dice, pastor, me dijo, yo necesito congregarme, me dijo. De todos modos, el otro hermano ya no vino, me dijo. ¿Puedo seguir congregándome? Ok, le digo. Sigue congregándose, siguió congregándose. De ahí me dice, pastor, me dice, yo no puedo estar solo sentado, me dijo. Le habíamos dado el ministerio del control del sonido. Muy bien, le dije, entonces póngase en su ministerio. Pues hermano, yo no sé por qué bien rápido se les olvida. Un día moví yo el equipo, hice unos cambios, puse la computadora encima porque tenía que hacer algo y no quería estar corriendo de un lado para otro. Y puse la computadora y entra este hermano pecador. Impío, pecador y malvado, que con Dios la pagará. Entra. ¿Quién movió eso? Me dijo. Y hermano, yo le dije, ¿y con el permiso de quién? Me dice. Hermano, regañando. Un cholero regañando al dueño. ¿Y con el permiso de quién? ¿Cómo le dije yo? ¿Con el permiso de quién? Hermano,
Ya le olvidó que yo soy el pastor. Sí, sí, y no te digo que no es el pastor, pero ¿por qué no me llamó? Una llamada, me tenía que llamar para pedirme permiso. Ay, hermano, yo estaba con la sangre. Usted sabe, no necesito decirle cómo se hubiera sentido usted. Me daban ganas de levantarme y ungirlo en el nombre del Señor. Eso no quiero decir otra cosa, pero decirle al Señor: unge este puño para que sea certero. Hermano, yo no dije nada, solo me quedé callado aguantándome. Y me dijo: mire, me dijo, ¿por qué no es honesto conmigo? Me dijo, si ya no le sirvo, si ya no me necesita, dígame y me voy. Y me quedé callado. ¿Por qué no me dice nada? Me dijo, si ya no le sirvo, si ya no me necesita, dígame y me voy. Hermano, le dije: no lo necesito. Le dije: eso me tiene que... Se fue. Hermanos, el problema es que hay gente que no es transparente, y cuando le descubren su pecado, en vez de estar humillado, llegan con un gran garbo. Hermano, ¿sabe usted que hay gente que llega tarde a la iglesia y llegan como que llegó el tipo a la cantina empujando las persianas? Apártense que vengo herido, no lo vayan a ensangrentar. Hermano, a mí vergüenza me da cuando llego tarde a algún lugar. Yo llego y me hago loco pero hay quienes son... Voy al siguiente mejor. En tercer lugar, con certidumbre de fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dijeron amén, pero sí dice la Biblia. Hebreos 11:6. Número 4, purificados de mala conciencia. No estoy diciendo que te hagas el loco por el pecado que cometiste, sino purificado porque tu arrepentimiento fue genuino y ya te prometiste a ti mismo no volver a hacerlo. Como aquel, ya les conté, que me dijo, le dije yo: usted me pregunta porque se lo va a echar o ya se lo echó. Que se me siente la patada, me dijo. Y el quinto, lavados con agua pura, sometimiento a la palabra. Hermanos, hermanas, lean su Biblia todos los días. Todos los días lean su Biblia. Su Biblia lean todos los días, porque eso es lo que produce el crecimiento. La Biblia no te da la salvación, pero sí te produce el crecimiento que Cristo produjo en la salvación que te regaló. Por eso entonces tu vida espiritual crecerá en la medida de tu constancia en congregarte, porque al congregarte matas dos pájaros de un tiro. Además de tu lectura bíblica diaria, estás bajo el fuego de la palabra y eso produce el cambio en tu vida. Y por otra parte, no esperes cambios en tu vida si no dedicas tiempo para Dios. No seas un cristiano mediocre, no seas un cristiano conformista, sé un cristiano pujante, un soldado de Cristo con las armas bien puestas y con el deseo de seguir adelante y servirle al Señor con todo nuestro corazón. Démosle un aplauso al Señor. Bendito Padre Celestial. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.